Hermanos, que el Señor les bendiga, sean bienvenidos al canal Descubriendo los Últimos Secretos. Aquí en este canal podrá descubrir temas muy interesantes, más que todo de la profecía, porque la profecía es un tema que hay muchos tipos de interpretación escatológicas, y entonces creo que ha sido uno de los temas más, digamos, complejos para el mundo cristiano. Algunos han entendido de una forma, otros de otra forma. Pero para entrar más en detalle, puedo decirles que solamente hay en el mundo cristiano 4 tipos de interpretación escatológica. Un tipo de interpretación escatológica es la que se llama preterista, y la otra es la que se llama futurista, y la otra es la que se llama idealista, y la otra es la que se llama historicista. O sea, son 4 tipos de interpretación escatológica, las más fuertes que están en el mundo cristiano, en todo el mundo. Entonces, estos tipos de interpretación, prácticamente todo cristiano debería de saber estas 4 tipos de interpretación teológica y escatológicas, para que las personas puedan entender qué en realidad están creyendo. Muchos hermanos y hermanas están sentados en las bancas cada día de culto, cada día de adoración, pero en realidad no sabe qué tipo de interpretación escatológica y teológica está llevando su iglesia. Por lo tanto, el hermano, como no sabe, y entonces lo que oye dice que es verdad. Y la verdad es que hay una profecía que habla de un anticristo, habla de un hombre de pecado y un hijo de perdición, y dice que este engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces el mundo cristiano debería tener mucho más cuidado, porque si va a tratar de engañar a los escogidos, significa que es un engaño muy fuerte que Satanás estará lanzando a través de la bestia, a través del falso profeta, a través del anticristo. Entonces el mundo cristiano debería saber qué tipo de interpretación teológica está utilizando su iglesia, para saber si en verdad lo que está escuchando, lo que está practicando, es de acuerdo, y también lo que está enseñando para los predicadores, si lo que están enseñando está de acuerdo a la palabra de Dios o no está de acuerdo a la palabra de Dios. Voy a tener 4 temas, claro que hoy voy a tener solo uno, por separado de cada teología escatológica que hay en el mundo cristiano, lo que les decía anterior, que es la preterista, la futurista, la idealista y la historicista, para que el mundo cristiano pueda saber qué es lo que debe aceptar en su corazón, en su vida, porque lo que está jugando en nuestra religiosidad, en nuestra vida cristiana, prácticamente lo que se está jugando es la vida eterna. O recibes una doctrina que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, o recibe una doctrina que está de acuerdo a la voluntad de Dios, que sería lo mejor que todos deberíamos aceptar. Por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros sepamos las 4 tipos de interpretación. Y una de las interpretaciones de la que hoy vamos a hablar es la interpretación historicista. Esta interpretación, en mi caso personal, es una de las teologías escatológicas que me parece bastante acertada con la palabra de Dios. Pero usted examinará y usted va a ver que esta doctrina está bastante fundamentada en la palabra de Dios, no argumentada, porque la cuestión es que todos tienen argumentos, todos los escatólogos, los teólogos tienen argumentos, pero lo que nosotros deberíamos de tener es fundamento bíblico de lo que practicamos y de lo que creemos. Eso es lo que deberíamos anhelar, tener es un fundamento bíblico, que la Biblia pueda probarnos con lo que creemos, es decir, que nos apruebe, que pueda concordar con lo que creemos,
y que también pueda tener un contexto de lo que creemos, porque si no hay un contexto, entonces prácticamente nosotros no estaríamos creyendo como la palabra de Dios dice, sino como el hombre dice, como nosotros creemos o como hemos oído, y entonces prácticamente estaríamos errando. Entonces vamos a entrar en detalle con esta teología que es el historicismo. El historicismo cree en la escatología de esta manera que les voy a explicar en esta ocasión, y estén pendientes que voy a tener las otras tres escatologías que hay en el mundo cristiano, pero ahora vamos con el historicista. El historicista cree así como está escrito, y dice así en el libro de Daniel capítulo 2, y el capítulo 2 y en el versículo, usted podrá ver del 1 en adelante, que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, se le olvidó el asunto, todo lo que soñó se le olvidó, pero para él el sueño, en lo que le impactaba en su corazón, para él era muy interesante saber su interpretación. Por lo tanto, él llamó a los sabios de Babilonia, a los astrólogos, a todos los magos, para que le dijeran su interpretación y cómo soñó, porque la cuestión es que estos lo que tenían que hacer era el pedido del rey, que le decía que le dijeran el sueño y que le interpretaran el sueño. Entonces a los sabios y a los magos, a los astrólogos, se les era imposible, porque siempre que se les había preguntado algo para que ellos lo pudieran resolver, siempre, digamos, si era un sueño, les contaban el sueño y ellos empezaban a interpretar el sueño. La cuestión es que él había olvidado el sueño y tenían que decirle el sueño también. Ustedes pueden ver en el capítulo 2 de Daniel que él se le olvidó el sueño, y la sentencia del rey era que si él no tenía respuesta de los magos, de los astrólogos, de los sabios que había llamado, que eran de la corte de su mismo reino, no le decían su interpretación, serían hechos pedazos. La cuestión es que estaban amenazados a morir. Y entonces los sabios, la respuesta fue que no había nadie que había pedido tal cosa como él. ¿Qué cosa había pedido? Es que le dijera el sueño y le dijera su interpretación. Pero el jefe de los sabios de Babilonia le contó al rey que había un hombre allí en el reinado que era sabio y que tenía sabiduría de los dioses. Él decía que de los dioses, pero en realidad era del Dios del cielo. Pero como ellos no creían en el Dios del cielo, sino que en los dioses de Babilonia, entonces él le dijo al rey que él tenía sabiduría de los dioses. Y a entonces, del que está hablando, el que estaba encargado de los sabios, era Daniel. Y entonces Daniel fue presentado delante del rey para que dijera su sueño. Él entonces hizo interpretación, y Daniel fue a donde el rey y le dijo que le diera tiempo para poder consultar a su Dios. Y entonces le dio 3 días para que consultara a su Dios, y después de eso se presentaría ante el rey. Y entonces cuando se presentó ante el rey ya tenía prácticamente la respuesta que Dios el Eterno, el Creador de todo el universo, le había dado. Note bien, el profeta Daniel empieza a decir en el versículo 31 de Daniel 2: tú, oh rey. Note bien que lo que él le dice al rey es que él había visto una estatua muy grande. Su cabeza era de oro, su pecho de plata, su vientre y su muslo de bronce, y sus pies de hierro, y sus dedos de los pies con hierro y barro cocido. Ahora entonces, ya que el rey había oído cómo había soñado él, entonces Daniel le empieza a explicar y le dice: tú
veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime, y estaba, dice, en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. O sea que era una imagen grande. Daniel empieza a contarle o a decirle cómo él había soñado. Y dice a continuación, la cabeza de esta imagen era de oro fino, dice. Su pecho, sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, y dice sus piernas de hierro, y sus pies parte de hierro y en parte de barro cocido. Este era el sueño que Daniel le estaba diciendo al rey Nabucodonosor que había soñado. Ahora bien, pero como tenía que decirle, la interpretación también, no solo cómo había soñado, sino cómo era su interpretación. Y entonces en el versículo 37 le empieza a decir el profeta Daniel: tú eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habite hijo de hombre, bestias del campo, aves del cielo, dice, él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todo. Dice, sobre todo, tú eres, le dice, aquella cabeza de oro. O sea, la imagen que vio con cabeza de oro le estaba diciendo que, y aquí le estaba dando la interpretación, que él era la cabeza de oro, es decir, el rey Nabucodonosor, él era la cabeza de oro. Y más a continuación le dice en el 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercero de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro dice se desmenuza, rompe todas las cosas, así él desmenuzará y lo quebrantará todo. Es decir, que habrían 4 reinos. Lo que le estaba diciendo entonces el profeta Daniel, o Dios más bien a través del profeta Daniel, es que iban a haber 4 reinos. El primero que había visto el rey en la imagen, cabeza de oro, era el mismo Nabucodonosor, que era Babilonia, y después se levantaría un segundo reino, que eran los medos y los persas, y después se levantaría un tercer reino, que eran los de Grecia, los griegos, y después se levantaría un cuarto reino, que entonces serían también los romanos. Entonces, especialmente así como el profeta Daniel está dando la interpretación, así realmente pasó en la historia. Quiere decir entonces, por eso es que esto se llama interpretación historicista, porque a partir de cuando inicia la profecía, va a una secuencia cumpliéndose y cumpliéndose hasta que llegue a su cumplimiento en total. Esta profecía que el profeta Daniel vio no está cumplida en total, pero gran parte ya está cumplida. ¿Cómo es así? Note bien cómo dice en el versículo 44. En los días, dice, de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es decir, el Dios del cielo dice que en los días de estos reinos levantaría otro reino. Cuando dice que levantaría otro reino, estamos hablando de que Cristo vendrá por segunda vez, porque si ustedes o nosotros miramos la historia, dice que el rey Nabucodonosor ve en el sueño, y Daniel se lo empieza a explicar, que también estando la estatua en pie, viene una piedra de arriba hacia abajo sin ser empujada por mano alguna, y le pega en los pies de la estatua que el rey estaba viendo en su sueño, y fue destruida. Dice que desmenuzó todo, pero le pegó en los pies. Ahora, cuando está diciendo que en los días de este reino Dios levantará un reino que no será dejado jamás, ni será destruido
jamás, ni será dejado a otro pueblo. Está diciendo que Cristo vendrá y entonces habrá un reino eternamente de santos. Esa es por eso decimos que es historicista, porque esta profecía se cumplió. Babilonia existió, los medios y los persas existieron, los griegos existieron, el reino de los griegos existió, el imperio romano existió, y ahora falta que se cumpla lo que dice de los dedos, porque dice en el versículo 42, dice en el versículo 42, dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ahora bien, dice que este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste, dice que el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro, o sea, no se podrán unir, pero sí será un reino, o sería un reino dividido, que hoy prácticamente Roma ya no reina como un imperio romano, sino que hoy reina como un reino dividido. Es decir, que de Roma se hicieron 10 reinos, el cual están gobernando en todo el mundo, pero ya no reina como Roma, sino como un imperio dividido. Entonces está diciendo que en los días de este reino, el Dios del cielo entonces levantaría un reino que no sería destruido y no sería dejado a otro pueblo jamás. Es decir, esta profecía no se ha cumplido, digamos, en total, porque falta que se cumpla con la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando venga a llevar a su iglesia. Por ejemplo, vamos a ver en el libro de Daniel, que es otro capítulo similar al capítulo 2. Y note bien cómo dice en el versículo 45. Para pasar al 7, vamos a ver el 45 del 2. De manera, dice, que vistes que del monte, dice, se desprendía una piedra, este es el sueño que vio, sin que la cortara mano alguna, la cual, dice, desmenuzó al hierro y al bronce y al barro, la plata, el oro. El gran Dios, dice, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ve, o sea que dice que en los días de esos reyes, Dios, esa piedra que fue empujada, está diciendo al rey, y está diciendo a nosotros, está diciendo Daniel, que esto sería lo porvenir. O sea que Cristo no ha venido. No ha venido porque esta profecía no se ha cumplido. ¿Y por qué digo no se ha venido? Porque los preteristas dicen que ya Cristo ya vino por segunda vez, aferrándose en lo que dice el libro de Lucas, capítulo 4 y el versículo 21. Aferrándose en esa cita, dicen los preteristas que ya Cristo ya vino. En Lucas 21 y el versículo 24, noten bien cómo dice el versículo 24. Y dice así: el versículo 24: a causa, dice, o más bien, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, dice, a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada y por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se hayan cumplido. Entonces, para ellos piensan que prácticamente los gentiles pisotearían la ciudad de Jerusalén, y entonces ahí vendría el Mesías. O sea que Jesús también se aferra en el versículo donde dice que no pasaría esta generación hasta que
todo sea cumplido. O sea, ellos se aferran a que la generación que estaba hablando Jesús está hablando de 70 años. Y entonces cuando Israel o Jerusalén fue rodeado en el año 70 y fue destruido, ellos piensan que ahí se cumplió y entonces Cristo ya vino por segunda vez. Pero no porque su pueblo sigue aquí, el reino del anticristo está en apogeo o está tomando más fuerza, pero cuando este reino se inicie ya no será dado a otro pueblo. Entonces quiere decir que cuando Cristo venga ya este reino no será destruido jamás. Por lo tanto, no podemos decir que Cristo haya venido, sino que va a venir. Esta profecía en total no se ha cumplido. Ahora, para entrar en detalle, nosotros estamos viviendo en la etapa de los dedos de los pies. Ya se cumplió, Babilonia ya existió, los medos persas ya existieron, Grecia, el imperio griego ya reinó, Roma ya reinó, se dividió en 10 reinos. Ahora estamos en la etapa de los 10 reinos, pero Daniel ya no habla de dedos como lo muestra en la estatua, sino que ya habla de cuernos. Vamos a ver al libro de Daniel, Daniel capítulo 7. Note bien, como hablando de las mismas bestias, solo que en la otra visión el profeta Daniel lo ve en otros símbolos. En el capítulo 7 de Daniel y en el versículo 4 en adelante dice así, hablando acerca de los 10, o más bien de las 4 bestias, perdón, y dice: la primera era como león y tenía alas de águila, y yo, dice, estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso, dice ahí está sobre los pies, de manera que, dice, de manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Y luego dice en el 5, una segunda bestia, note bien, una segunda bestia. Y en el 6 dice: después de esto miré otra semejante al leopardo con 4 alas. Y vamos al 7, dice: después de esto miraba yo en la visión de noche y vi la cuarta bestia, que espantosa y terrible, de manera, dice, fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Otra vez 4 bestias. Aquí ya no muestra como oro, plata, bronce y hierro. Aquí ya muestra como 4 bestias. Sin embargo, son los 4 reinos nuevamente. Ahora que a esta bestia lo que sucede es que esta bestia tiene 10 cuernos, y de entre esos 10 cuernos sale otro cuerno pequeño. Entonces quiere decir que nosotros estamos viendo en esa etapa de los 10 cuernos o de los 10 dedos de Daniel capítulo 2. Significa entonces que esta profecía está en esta etapa, estamos viendo la profecía. Es decir, estamos viviendo en la etapa de los 10 dedos y de los 10 cuernos de Daniel capítulo 7. Y si nos vamos a Apocalipsis 13, estamos viviendo nuevamente, así como dice Apocalipsis capítulo 13, en la etapa de los 10 cuernos, según Daniel capítulo 13. Ahora dice entonces, siempre la misma etapa que dice Daniel 2, dice Daniel 7, y dice en el 13: miraba yo en la visión de noche y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo del hombre. Por eso es historicista, porque allá vimos que una piedra fue derribada del cielo sin empujar la mano alguna y destruyó, le pegó en los pies a la estatua, y entonces destruyó el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Pero dice que era una piedra. Ahora aquí no dice que era una piedra. Aquí dice que miraba yo en la visión de noche y vi que
con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Entonces, cuando analizamos capítulo 2, nosotros creemos con la otra interpretación, ya este es un contexto bíblico que prácticamente está hablando de la segunda venida de Cristo, porque mientras que allá dice una piedra, aquí dice uno semejante como el Hijo del Hombre. Si vamos al libro de Mateo, está hablando del Hijo del Hombre cuando venga en las nubes y se siente a jugar, dice, y también mandará unos a la izquierda, otros a la derecha, los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Y nosotros estamos convencidos de que, o debemos de estar convencidos de que cuando habla del Hijo del Hombre está hablando de Cristo. Ahora dice entonces que vio uno como el Hijo del Hombre y le dio dominio, dice, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran o lo sirvieran, y su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Otra vez repite lo que dice Daniel capítulo 2. Es decir, cuando Cristo venga a llevar su iglesia a reinar eternamente con su pueblo y llevar a su iglesia hacia el cielo durante 1000 años y luego bajar después de 1000 años a poder vivir en la tierra nueva, aquí ya será un reino eterno desde que Cristo viene a llevar a su iglesia. Por eso es la interpretación historicista, porque estamos basados en la historia. Pero el futurista considera que esta profecía de Daniel 7 no se ha cumplido absolutamente nada, sino que todo se va a cumplir después que Cristo haya venido a llevar a su iglesia. Mientras que el preterismo cree que ya vino, todo esto ya se cumplió, el futurista cree que todo esto se va a cumplir después que Cristo haya venido a llevar a su iglesia, como ellos le nombran el rapto de la iglesia. Y entonces ellos dicen que la iglesia no será llevada por ángeles, sino que ellos ascenderán, la iglesia ascenderá, porque se desaparecerá. Tomando base en lo que dice Jesús en Mateo 24:42 o 41 y 42, donde dice que 2 mujeres estarán moliendo, una será tomada, otra será dejada, 2 varones estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Tomando la idea, y también del otro versículo que dice que vendrá como ladrón en la noche, tomando esa idea, esa idea piensan que Cristo vendrá en secreto, pero la verdad es que no puede ser, porque según la Biblia dice que todo ojo le verá. Entonces podemos ver aquí que esto prácticamente no se va a cumplir después que Cristo venga, sino que esto tendrá su culminación cuando Cristo venga en su segunda venida a poder establecer su reino eternamente, que nunca será destruido. Entonces el versículo 17 dice así: estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Note bien, está diciendo que las 4 bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Y ahora dice en el 18, después recibirá reino los santos del Altísimo, y dice, poseerán el reino hasta siglo, eternamente y para siempre. Aquí estamos en claro que cuando Él venga, Dios le dará el reino a los santos y que ya no será destruido jamás. Entonces no podemos decir que esto va a pasar cuando venga, cuando Él ya haya venido a su iglesia. Después va a venir todo este conflicto de las 4 bestias, porque para el futurista cree que viene después que haya llevado Cristo a su iglesia. Vienen estas 4 bestias a hacer guerra contra el pueblo de Israel y contra los impíos, y hará una tribulación. Eso no tiene como fundamento bíblico, pero así creen. Entonces estamos viendo que en los días de estos reinos, es decir, hay un conflicto digamos de creencias, porque algunos creen que va a venir un reino, va a venir un anticristo después que Cristo haya llevado a su iglesia, pero no.
porque estamos viendo que estas 4 bestias son 4 reinos, y cuando estamos hablando de la bestia, de la última bestia, estamos hablando del anticristo, estamos hablando del falso profeta, estamos hablando del hombre de pecado. Significa que este reino estará, esta 4ª bestia estará ya dividido, y que ya está dividido, y que estará en apogeo, en una persecución en contra de la iglesia, según lo que dice en el versículo 25 de Daniel 7. Y dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y dice que serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Hablando de tiempos y medio tiempo, estamos hablando de lo que dice Apocalipsis capítulo 11, de los 42 meses y de los 1260 días. Una etapa que también ya pasó la iglesia medieval, se llamó la Edad Oscura, desde el año 500 hasta el año 1500, se llamó la Edad Oscura, pero en realidad esto terminó en el año 1798. Terminó esta persecución de los tiempos y medio tiempo. Ahora lo que pasa es que el libro de Apocalipsis dice que el segundo ay pasó, y aquí que viene el tercer ay. Es decir, que este ay ya pasó, esta persecución ya pasó, pero viene otro tercer ay. El primer ay ya pasó, que también lo dice Apocalipsis. El segundo ay también, por eso el ángel de un Apocalipsis dice ay, ay, ay. Lo vamos a ver para que no queden con duda. Vamos a ver si nos da el tiempo. De Apocalipsis capítulo 8, y en el versículo 13 dice así: miraba yo, o más bien dice, miré y oía un ángel que volaba en medio del cielo, que decía a gran voz: ay, 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 3 veces, de los que habitan en la tierra. La voz del ángel era ay, 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 3 ayes. ¿Cómo se cumplen esos 3 ayes? Note bien cómo dice en el 9, versículo 12. Estoy tratando de decirles esto así rápidamente, porque es un tema muy amplio y lo vamos a ver un día bien detalladito. Y dice el 9:12: el primer ay pasó, viene aún 2 ayes después. Dice ahí que el primer ay ya pasó y aún vienen 2 ayes después. Ahora dice en el 11, capítulo 11, versículo 14: el segundo ay pasó. Nota bien que según allá en el 9, en el 9:12, estaba diciendo que el primer ay ya pasó y pronto vienen 2 ayes, pero aquí dice el segundo ay pasó, y aquí que viene el tercer ay. En otra Biblia dice el tercer ay viene pronto. O sea, aquí el tercer ay no ha pasado todavía. ¿Por qué no ha pasado? Porque según el capítulo 10, note bien, el capítulo 10 da una evidencia, y el versículo 7, ¿por qué decimos que el tercer ay no ha pasado? Y dice: sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, está hablando de las 7 trompetas, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, al toque de la 7ª trompeta, 7 etapas que esta iglesia tiene que pasar, que este pueblo tiene que pasar. A las 7 prácticamente, entonces, que es el tercer ay, entonces prácticamente ahí es donde será el tercer ay cumplido. Pero ya cuando el tercer ay exista, ya entonces ya está para consumir, o será la consumación, más bien, no para consumir, no, será la consumación del misterio de Cristo, de la predicación del evangelio a todas las naciones. Ahí será
Cuando decimos la consumación, estamos diciendo que estará terminando su obra, como cuando dijo en la cruz, consumado es, y dice la Biblia que expiró. Estaba diciendo, en la cruz he terminado mi obra. Es decir, también cuando esto se cumpla, se estará terminando la obra de la predicación del Evangelio. Entonces Cristo, cuando se termine su ministerio de predicar el Evangelio en esta tierra, entonces prácticamente Él viene por segunda vez. O sea que la tercera persecución será antes que Cristo venga en su segunda venida. Y eso es lo que Jesús dijo en Mateo 24, y en el versículo 29. Y dijo así Jesús, no es nada más y nada menos que Jesús el que habló y el que la escribió el apóstol Mateo. Y dice así, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí está. E inmediatamente después de la tribulación, el sol dará su luz, la luna dará su resplandor, las estrellas caerán. Y según el versículo 30, entonces aparecerá el Hijo del Hombre. Dice el versículo 30, el Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Entonces dice en el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí entonces se cumple la profecía que Daniel ve, que Daniel ve en capítulo 7, y la profecía del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que tuvo el privilegio del profeta Daniel dar el sueño al rey y la interpretación, y estaba hablando de que iba a iniciar en su tiempo, en los días de Daniel, y que iba a concluir hasta que Cristo venga esta profecía. Es decir, que el anticristo está en pie, solo que ahorita todavía no persigue, porque según el libro de Daniel, ahí se levanta un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño es el linaje papal que se levantó cuando Roma fue dividido. Se levantó un imperio papal y prácticamente tomó fuerza. La historia dice, investigue usted a través de estudios de historia de Roma, usted va a ver que el imperio papal tomó gran fuerza y fue declarado en el año 538 después de Cristo. Y en la etapa hasta en el año 100, 200, usted verá que la iglesia fue perseguida en gran manera después de Cristo, 200 después de Cristo, y usted analizará que cuando llega Constantino y se convierte al cristianismo, se bautizó como cristiano para poder introducir la herejía a la iglesia cristiana, y prácticamente tuvo paz, pero quería recuperar el reino, y entonces dio el poder al Vaticano, o más bien al linaje papal, para que el linaje papal tomara fuerzas, y ya se llamaba el pontífice, el santo pontífice, y ahí tomó gran fuerza. Y entonces desde ahí, por eso es que también no cabe la idea que Pedro fue el primer papa, porque el primer papa prácticamente surgió, según la historia, en el año 378 después de Cristo, y ahí es cuando Constantino le da el poder al papado, y entonces en el año 538 se declara entonces el linaje papal como el poderoso en Roma, y ahí es cuando empieza a perseguir, y entonces empieza prácticamente la persecución del segundo ay.
Pero usted ve que ahorita no hay persecución, nadie persigue. Hay así como reclamos en palabras de algunos que son fanáticos, pero no una persecución que esté decretada por las leyes civiles, como que las autoridades vayan a capturar a alguien porque está predicando la palabra de Dios. No hay una ley ahorita, pero llegará el momento en que esto se llevará a cabo según Apocalipsis 13, donde dice que el que debe ser preso, preso será, y el que debe ser muerto, muerto será. Es decir, y dice también que el que no tenga el sello o el número de la bestia no podrá comprar ni vender. Esto significa que ya va a ser a través de las leyes civiles. Entonces prácticamente, pero ¿quién lo hará esto? Es el linaje papal a través de la imagen de la bestia. Es otra cosa, que la imagen de la bestia está en marcha y mucha gente desconoce esto. Por eso el cristianismo debe saber estos 4 tipos de interpretaciones, porque entre estas 4 formas de interpretar la Biblia, ahí se está creando la imagen de la bestia. Increíble, y lo veremos más en otro tema. Ustedes verán que la imagen de la bestia, hoy prácticamente en este tercer ay, del tercer ay, no será dirigida prácticamente por Roma, sino verbalmente, sino que prácticamente será dirigida por Roma a través de la imagen de la bestia, porque la cosa es que la imagen de la bestia lo que hará es que si no adoran a la bestia, entonces o tendrá que ser muerto o encarcelado, o no podrá comprar ni vender. Pero quien va a estar dirigiendo es la imagen de la bestia. Y les adelanto, porque un día vamos a tener el tema bien más detallado. La imagen de la bestia es todas aquellas iglesias que tienen falsa doctrina y que están interesadas porque tengamos una sola doctrina todos. Ahí se está formando la imagen de la bestia, y un día lo vamos a ver detalladamente y proféticamente. Así que podemos decir históricamente, a través de la historia bíblica, que estos reinos que estaba hablando Daniel, igual que dice el libro de Daniel 2 y de Daniel 7, las 4 bestias, Babilonia, Medo-Persa, griego, Roma, ya reinaron. Ahora entonces Roma fue dividido en 10 reinos. Un día vamos a hablar quiénes fueron los 10 reinos, o quiénes son los 10 reinos en los que se dividió Roma, y de ahí está trabajando Roma a través de estos 10 reinos. No están unidos, pero están trabajando juntos, no están unidos, es decir, en un solo imperio. Y por eso es que nosotros no entendemos cómo es que está trabajando la imagen de la bestia, el falso profeta, el anticristo, porque ya está profetizado que no se unirían, solo se unirían por alianza humana. Pero así como el hierro y el barro no se pueden unir, tampoco ellos no se unirán a formar un solo reino, pero que están trabajando de la mano, solo con alianzas humanas. Entonces podemos notar que esta profecía empezó y que ahorita estamos viviendo en la etapa de los dedos y el cuerno pequeño. Y adelantándoles bastante, el cuerno pequeño es el linaje papal, y los 10 dedos y los 10 cuernos son los 10 reinos que están gobernando en este mundo, y que luego estos 10 cuernos y este cuerno pequeño están formando la imagen de la bestia. No sé si ustedes han escuchado una frase que deberíamos de saber los cristianos: el ecumenismo. El ecumenismo es una organización que está tratando de unir a todas las iglesias en un solo credo, y las iglesias tampoco saben de esto, que quiénes son los que son ecumenismo. Y hay muchas iglesias que están unidas al ecumenismo, y el ecumenismo, cuando estamos unidos al ecumenismo, estamos unidos al linaje papal,
porque quienes establecieron esto son unos jesuitas. Son jesuitas los que hicieron esto, el ecumenismo, y la idea es de hacer un solo credo en todo el mundo. Entonces muchas iglesias ya son ecuménicas y los miembros ni aún saben. Les recomiendo que busquen en la página, los que tienen acceso al internet, busquen esa página donde dice ecumenismo, o también pueden escribir escribir así: iglesias que forman parte del ecumenismo, y le va a dar la lista de qué iglesias forman parte al ecumenismo. Hay algunas páginas que están falsas, tenga cuidado, porque hay unas páginas que están falsas. Hay muchas publicaciones de eso, pero tiene que irse especialmente a la página del ecumenismo para que usted pueda analizar, y que muchas iglesias están unidas y ahí se está formando la imagen de la bestia, y estos mismos estarán persiguiendo, las iglesias cristianas mismas estarán uniendo en el día final. Entonces estarán persiguiendo, se estarán uniendo y estarán persiguiendo. Entonces, pero Cristo viene después de estos reinos, es decir, después de Roma, los dedos, los 10 conos, los 10 reinos, el linaje papal y la imagen de la bestia. Ahí entonces viene Cristo en su segunda venida. Y última cita que les doy, según el libro de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 8 nos da una evidencia que pasará con el anticristo cuando Cristo venga en su segunda venida. Y dice el versículo 8. Vamos a leer el 1 para que entendamos el versículo 8. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, dice, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 8. Note bien que está hablando acerca de la venida del Señor. Y dice el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, cuando Cristo venga, destruirá al anticristo, al cuerno pequeño, a la imagen de la bestia, al poder del reino dividido, de los 10 dedos, de los 10 cuernos. Ese poder que está en marcha y que estará en marcha cuando Cristo viene, esos 10 reinos, ese cuerno pequeño que es el linaje papal, y la imagen de la bestia, que es las iglesias que se llaman cristianas pero que estarán persiguiendo en el día final. Entre esos se forma el anticristo, la bestia, el falso profeta, y dice que Dios, cuando Cristo venga en su segunda venida, destruirá a ese hombre inicuo con el resplandor de su venida. Y ahí se concluye la profecía de Daniel capítulo 7 y de Daniel capítulo 2. Ahí se estará cumpliendo cuando dice que será dado a los santos del Altísimo dominio que nunca más será destruido, donde dice que ese reino, en los días de los reinos, Dios levantará otro reino cuando nunca más será destruido, y ese será la iglesia de Cristo cuando Él venga en su segunda venida, y que esté preparada cuando Cristo venga, y estaremos ahí morando eternamente. Le invito a que usted pueda formar parte, pídale a Dios sabiduría y entendimiento para poder entender la palabra, y que le dé Dios también conocimiento y ser dócil de corazón para poder aceptar el mensaje que está escrito en su palabra y poder estar preparado para cuando Cristo venga en su segunda venida, y cuando esta profecía tenga su culminación, usted tenga la victoria de vida eterna. Le deseo entonces bendiciones
y que acepte a Cristo como su Salvador personal.